Te doy la más cordial bienvenida a un programa más de Eufonía, el espacio que dedicamos a mostrarte los proyectos musicales más relevantes que surgen al interior de nuestra comunidad universitaria. En esta ocasión, nuestro invitado es Víctor Manuel Rivas Dávalos, músico, compositor y radioasta. Nos acompaña también Job Díaz, bailarín y estudiante de la licenciatura en Artes Escénicas, ambos miembros de nuestra comunidad universitaria. Esto es Eufonía. Comenzamos. Víctor, pues es un gusto platicar contigo en este programa para que nos compartas algo de tus proyectos. Bienvenido. Muchas gracias. Pues cuéntanos un poco cómo es que la música se convierte en parte de tu vida, cómo empiezas a involucrarte en este ambiente. Pues como muchas personas, en mi casa siempre había música popular, y desde ahí empecé a tomarle cierto gusto. Y también pues escuchaba mucha radio, veía mucha televisión, y creo que eso influyó de alguna manera para que yo tomara un gusto especial por la música popular, música pop de aquella época, ¿no? Y pues más adelante fue cuando decidí pues, dedicarme a esto, ¿no? Se me costó un poco de trabajo porque, pues, sabes, lo que la gente piensa que ser artista o ser músico es un poco difícil, ¿no? Dedicarte de tiempo completo. Y bueno, al final lo decidí y pues de alguna manera ya hemos recorrido algunos años dedicándonos a esto, ¿no? Después yo decidí estudiar la música ya de manera formal, buscando pues digamos algo más serio, más formal, ¿no? Y después ya estando en la escuela, hay la experiencia con el recién nacido Laboratorio de Informática Musical con Roberto Morales, ¿no? Sí, eso fue un impacto muy fuerte porque yo llegué a la escuela de música a estudiar música tradicional, digamos, ¿no? Música académica, y me acuerdo que los maestros nos mencionaron que había un laboratorio de informática musical, el LIM, donde se podía estudiar música electrónica, pero los estudios que ahí se realizaban pues no eran reconocidos todavía, era así como una materia opcional, ¿no? Y las primeras clases eran muy pesadas porque el doctor Roberto Morales, que todavía coordina el laboratorio de informática musical, pues nos empezaba a dar desde lo más básico, desde el principio de los sintetizadores, ¿no? Tenía que ver mucho con matemáticas, con física, y pues muchos chavos se salían porque decían, bueno, yo me vine a estudiar música para dejar atrás las matemáticas y la física, y este maestro me viene a hablar de eso, ¿no? Entonces se salían, pero hubo algo que me atrapó del doctor Roberto Morales, que me hizo sentir pues que esto es lo que yo quiero hacer, ¿no? Porque yo al doctor lo veía siempre muy animado con sus máquinas, sus computadoras, y aunque los estudios no eran reconocidos, pues decidí dedicarme a eso, ¿no? ¿Qué te parece si a continuación escuchamos algo de esto que nos estás contando, pero ya directo sobre el sonido? Claro que sí. Bueno, la primera pieza es una pieza que hago con un iPad, con una aplicación que simula percusiones y que al mismo tiempo está afectando unas imágenes. Entonces voy a estar yo como simulando tocar percusiones de un set de batería, y que al mismo tiempo van a estar manipulando unas imágenes que tengo ahí. Vamos a escuchar esta primer pieza al estilo de Víctor Manuel Rivas Dávalos.
Seguimos conversando con Víctor Manuel Rivas Dávalos, músico, compositor y radioasta, miembro desde luego de nuestra comunidad universitaria. Víctor, en el bloque anterior nos estabas platicando un poco acerca de tu formación académica, cómo llegaste a la música. Cuéntanos ahora cómo ha sido ya tu recorrido, tu trayectoria como un músico profesional. Pues fue bastante interesante, digamos, porque mientras estábamos estudiando en el Laboratorio de Informática Musical, el doctor Roberto Morales nos impulsaba a los estudiantes a presentar obras en los festivales del Callejón del Ruido, y eso de alguna manera nos dio una formación de, pues, como cuando te avientas a la alberca sin aprender a nadar, ¿no? Así de, para tal día necesito esta pieza porque está programada para el Callejón del Ruido. Entonces desde ahí nos dio esa madera de componer bajo presión para presentar tus obras, ¿no? Y a partir de ahí, pues, he estado componiendo, ¿no? Bajo esa dinámica de estar buscando cómo presentar las piezas. Entonces he tenido la oportunidad de presentar mi trabajo en diversos foros. Cuéntanos un poco, para hacerlo más comprensible al público, ¿qué significa, por ejemplo, radioarte, arte sonoro? Claro, mira, son términos todavía que son algo ambiguos, ¿no? Porque no nos ponemos de acuerdo, ¿no? Pero arte sonoro sería como el término que se usa para abarcar todos estos términos, ¿no? Todos estos géneros. Música electroacústica yo la entendí cuando empecé a estudiar en el laboratorio, que era como para hacer la diferencia con la música electrónica popular, ¿no? Pop o de rock, ¿no? Que utilizaban sintetizadores, teclados. Entonces la música electroacústica sería como la parte académica de la música electrónica, ¿no? La parte, digamos, clásica, pero con instrumentos actuales, ¿no? Electrónicos, ¿no? El radioarte, pues son trabajos o piezas donde están involucrados sonidos radiofónicos, desde la voz hasta sonidos muy concretos que se usan para, no sé, para radionovelas, ¿no? El ruido de una puerta, unos pasos, el viento. Entonces puede uno construir un discurso estético, pero que sea para radio, ¿no? Entonces es ahí cuando se le llama radioarte, ¿no? Y bueno, ¿qué más? Pues la poesía sonora también he hecho algunas cosas. Poesía sonora pues es básicamente poesía en voz alta, pero con efectos sonoros, ya sea por computadora o con otros instrumentos, ¿no? De repente uno se imagina, o el público se puede imaginar, que con tanta tecnología la función del músico, en este caso, queda como en segundo plano, ¿no? Como que podrías hacerlo sin músico y saldría igual. ¿Cómo revalorar al músico detrás de la tecnología? Claro, sí, eso es lo que también he estado buscando desde que empecé a estudiar, porque fue uno de los problemas a los que me enfrenté, de las críticas también que decían, bueno, pues, ¿dónde está la parte humana, no? Y una de las cosas que, bueno, la parte humana vendría siendo la programación, ¿no? Pero eso también le quita cierta naturalidad, ¿no? Entonces, pues se han ido incorporando instrumentos que le han dado a la música electrónica, al arte sonoro, pues cierta, ¿cómo le podemos llamar? Pues la intervención del hombre más clara, ¿no? de la persona, ¿no? Como un violín o un piano, ¿no? Ya puedes hacer matices, incluso puedes hacer dinámicas, y pues esto cada vez se pone más interesante porque cada vez salen instrumentos nuevos, aditamentos nuevos. Con estos nuevos aditamentos del Kinect y el Wii, ya puedes uno programar las dinámicas, ¿no? Entonces, si te los pones ya o haces que te lea el aditamento, pues ya le das cierto toque humano, ¿no? Entonces, ya más o menos se puede disfrutar, digamos, este tipo de música a ese nivel, ¿no? Yo creo que una de las funciones primordiales del arte es justamente abrir el espectro para entender el mundo de otra manera más amplia, ¿no? Y justamente es momento de que nos ayudes a abrir nuestras mentes. ¿Qué te parece si vamos a una segunda parte musical? Claro que sí, esta pieza es una pieza que hice con voz. Sampleé, muestré, grabé mi voz y la estuve manipulando, y de alguna manera influye en el video que vamos a ver también. Es una flama que se mueve y que se manipula al ritmo del sonido, ¿no? Bueno, pues vamos a escuchar esta segunda pieza.
Continuamos conversando con Víctor Rivas. Y ahora, Víctor, me gustaría que nos contaras un poco acerca de esa faceta radiofónica. ¿Cómo es que llegas a Radio Universidad y a empezar a trabajar todos estos lenguajes propios para radio? Pues fue muy curioso porque casi de manera paralela, al mismo tiempo que llegué a estudiar música aquí en la Universidad de Guanajuato y de involucrarme en el laboratorio de informática musical, empecé a hacer mi servicio social en Radio Universidad. Y después de unos meses pude entrar a trabajar ahí, y fue en radio. Bueno, primero entré como operador, luego me incorporé como locutor y luego como productor, ¿no? Y hubo un momento en el que unos compañeros fueron a una de las bienales de radio en México y regresando trajeron ese concepto de radioarte. Yo en ese momento no entendí nada, incluso nos pusieron una pieza y lo único que entendí fue la similitud que había entre la música electroacústica que yo ya estaba estudiando, ¿no? Y empecé entonces a investigar. En aquella época el internet pues era más, no había tanta información como ahora, ¿no? Aún así pude encontrar algunos textos sobre radioarte y sí logré encontrar que hay un punto donde se unen, donde se encuentran la música electroacústica y el radioarte, ¿no? Entonces eso fue lo que me atrapó. Entonces empecé a hacer piezas que había comenzado, piezas que ya tenía empezadas como música electroacústica y terminé haciéndolas como radioarte, ¿no? Yo considero que mi formación también fue en radio, ¿no? Y tengo estas dos vertientes que me han formado, tanto el Laboratorio de Informática Musical como Radio Universidad de Guanajuato, ¿no? Bueno, Víctor, vale la pena mencionarlo. Has recibido buenas críticas, reconocimientos a tu trabajo en los diferentes ámbitos, tanto en el ámbito radiofónico como en el ámbito de la música. ¿Qué sigue ahora para Víctor Rivas? Pues seguir haciendo radio experimental, aprovechando pues el espacio que tenemos ahí en Radio Universidad de Guanajuato y alimentando también pues nuevas propuestas, ¿no? Ahorita estoy manejando un proyecto que se trata de simular una cabina de radio, pero en un escenario, haciendo radio experimental, ¿no? Que fue lo que presenté en el pasado Festival Cervantino. Y pues eso me tiene también muy emocionado porque cada vez llega tecnología nueva, entonces hay que aprovecharla. Se pueden hacer cosas nuevas ahora con el Kinect y con este tipo de aditamentos para hacer mapping incluso, ¿no? Entonces, no solamente en cuestión sonora, sino también visual, ¿no? Y pues en eso estamos trabajando ahorita, ¿no? Perfecto. ¿Y qué te parece si nos despedimos con algo de música, Víctor? Pues sí, es una pieza, claro que sí, es una pieza que se trata de mezclar sonidos radiofónicos, música y voces, en una especie de set de DJ estilo de los 70s, a ver qué les parece, y con una propuesta visual también. Vamos a comenzar. La Ranchera de Monterrey, transmitiendo XEQR 1030 kHz. En la ranchera son las 12, la temperatura 13 grados. XEB, la estación del buen tono, Sociedad Anónima. Corría en la...
corría y la, corría y la, corría y la, corría y la. Potencia 100.000 watts. Siglas XEQ FM. No hay nada más gratificante para un hombre como yo que ama la radio que escuchar las voces de los oyentes, porque sois vosotros los que realmente hacéis posible este espectáculo nocturno. Es el sistema de entretenimiento total. Radio Universal XEQR, frecuencia modulada. Es el sistema de entretenimiento total, con visión 100% calidad. Esta es XERC, Radio X. Esta fue la propuesta musical de Víctor Manuel Rivas Dávalos. Esperemos que la hayas disfrutado. Te recuerdo que puedes ver esta y otras producciones del sistema de radio, televisión e hipermedia en nuestro canal de streaming, Televisión UG, y también en YouTube. Las direcciones aparecen en pantalla. A nombre de todo el equipo de producción de Eufonía, se despide Iván Montes. Hasta la próxima.